Buenas tardes en California, buenas noches aquí hermanos en Pachuca, el Señor les bendiga. Es una alegría y un placer estar con ustedes a esta hora, bendiciendo al Señor y también aprendiendo de su palabra. Hemos venido hablando acerca de el Señor Jesús resucitado. La resurrección no es algo que suceda todos los días. La resurrección es algo que le pase a cualquier ser humano. De tal manera que el evento de la resurrección fue algo muy especial, algo maravilloso, algo que rompe las leyes naturales de la humanidad. Y el Señor Jesucristo, por el poder del Padre, lo hizo. Y esto es nuestra alegría y esto es nuestra confianza, esto es nuestra seguridad para los que amamos al Señor Jesús. Me gustaría en esta noche iniciar con algunas de las palabras que nos mencionó el pastor Ariel el día domingo. El día domingo veíamos en el mensaje acerca de Tomás y el Señor Jesucristo terminó diciéndole a Tomás dos palabras clave para la vida del que ama al Señor Jesús. Probablemente no recuerden esas palabras, alguno de los que está aquí se acuerda de esas dos palabras. Fueron dos palabras clave, importantes, vitales, imprescindibles en la vida del discípulo y del Hijo de Dios. Y esas palabras fueron: cree y sé fiel. Cree y sé fiel. Hay mucha gente que cree en Jesús. Hay mucha gente que cree que Él murió en la cruz. Hay mucha gente que cree que Él resucitó. Pero hay menos gente que lo obedece. La señal del cristiano, el distintivo del cristiano, es que cree en el Señor Jesucristo, pero también lo obedece. Y esto se lo dijo el Señor Jesús a Tomás, y esto nos lo dijo el Señor Jesús a cada uno de nosotros el día domingo: cree y sé fiel. Ahora, el Señor Jesús se apareció en varias ocasiones después de haber resucitado. La primera pregunta que salta es: ¿por qué? ¿Para qué tenía que aparecerse después de haber resucitado? ¿Por qué o para qué, Señor Jesús, te mostraste a los humanos, a los seres vivos, después de haber resucitado? Esa es una pregunta que todo aquel que verdaderamente ama al Señor necesita investigar. El Señor Jesús, ahorita lo vamos a ver en la tercera aparición del Señor Jesús, nos damos cuenta que es el mejor de los pescadores. Y a través de los evangelios y de la vida de nuestro Señor y aún de nuestros testimonios personales, sabemos que Él es el médico de médicos. Y sabemos que Él es el mejor abogado. Y sabemos que el Señor Jesús es la plenitud en persona. Pero no solamente eso, el Señor Jesús domina el arte de la guerra. Él es el gran maestro de la estrategia. Cada movimiento de nuestro Señor Jesucristo lo hace con un fin en mente, con un propósito, con un objetivo, lo hace con una meta en mente. Cada vez que el Señor Jesús se aproxima, se acerca a alguno de nosotros, no lo hace para venir a platicar o para venir a cotorrear. Él lo hace porque tiene un plan perfecto, un plan divino. Y muchas de las cosas que el Señor Jesús hace en nuestras vidas sirven para que nosotros
entendamos y comprendamos cosas que de otra manera no entenderíamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la tercera aparición del Señor Jesús. Pero antes de ir a la tercera aparición del Señor Jesús, me gustaría que me acompañen por favor a Lucas en el capítulo 5, en donde habla acerca del primer encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con Pedro. Lucas capítulo 5, verso 1, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que después lo llamó el Señor Jesús Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga adentro y echa tus redes para pescar. Verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran multitud de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Miren, aquí encontramos al Señor Jesús que se acerca a Simón Pedro. Simón Pedro estaba en sus actividades normales. El Señor Jesús se acercó a Pedro con un fin en mente, con una meta, con una estrategia. Y el Señor Jesús se acerca y le dice: echa tus redes, porque vas a tener una gran pesca. Y Pedro le dice: Señor, no sé quién seas tú, pero yo soy un buen pescador. No soy un novato. Yo soy bueno en esto, pero he trabajado toda la noche y no he logrado pescar. Y el Señor Jesús le dice: echa tus redes. Una virtud de Pedro es que, aunque para él era desconocido el Señor Jesús, pero lo obedeció, creyó en él. Creyó en él, y después de que creyó en él, obedeció. Y después de que obedeció, obtuvo una gran pesca. En el momento que él obtiene la gran pesca, era momento de regresar y decirle: oh, gran maestro, eres el genio de la pesca. Sin embargo, Pedro cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy pecador. ¿Cuál fue el proceso mental a través del cual? ¿Cuál fue el proceso espiritual a través del cual Pedro llegó al entendimiento? A través de una situación de trabajo, a través de una situación de desempeño, a través de una situación de eficacia, llega a la conclusión de que él es un pecador y de que el hombre que le está dando la orden es un santo, de que es la sabiduría infinita, de que es el poder infinito. ¿Cómo sucede esto en el corazón de Pedro? Cuando el Señor Jesús se acerca y le dice: echa tus redes, él sabía que Pedro iba a reconocer que era un pecador. Fíjense, lo lógico, humanamente pensando,
hubiera sido que él le hubiera dicho: Señor, usted es un gran pescador, me quito el sombrero ante usted. Pero no fue así. Pedro cae de rodillas y le dice: yo soy pecador, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres puro, tú eres la sabiduría absoluta, tú mereces toda la honra porque tú no eres como yo. Y le dice: ¿quiero ser tuyo? No. ¿Quiero estar contigo? No. Le dice: apártate, apártate. Recuerden estas palabras de Pedro. Porque muchas veces nosotros en nuestra vida así le hemos dicho al Señor Jesús. En lugar de decirle: hey Jesús, yo quiero ser parte de tu familia, le decimos: apártate, porque tú eres santo y yo soy pecador. Pero el Señor Jesús tenía un fin en mente. El Señor Jesús termina diciéndole: ¿ya viste que sé pescar? Pues ahora te voy a enseñar a pescar hombres. Le está diciendo: haz a un lado tu oficio de pescar peces, porque ahora vas a ser un pescador de hombres. Dicho esto, que fue el primer encuentro que el Señor Jesús tuvo con Simón Pedro, ahora sí les pido que vayamos a Juan capítulo 21, en donde vamos a ver la tercera aparición del Señor Jesús. Dije Juan, capítulo 21. ¿Ya están todos por ahí? Espero que sí. Juan, capítulo 21. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca y aquella noche no pescaron naranjas agrias, nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era él. No se daban cuenta que era el Señor Jesús. Verso 5, les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Pero el Señor Jesús sí tenía que comer. Verso 6, él les dijo: echen las redes a la derecha de la barca y hallarán peces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, como 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas, vieron lumbre puesta, vieron un pez ahí asándose y pan. Y Jesús les dijo: traigan peces de los que ustedes acaban de pescar, porque yo ya tengo el mío. Verso 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor Jesús. Verso 13, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. El Señor resucitó, el Señor vive. Y Él se estaba apareciendo a sus discípulos. Se apareció en Jerusalén, se apareció a los 11, ahora se aparece a estos que estaban en la playa. Estaban pescando los angelitos.
Dice por ahí el refrán que cuando no está el gato, pues los ratones hacen fiesta. Como ya no veían al Señor Jesús, pues vámonos otra vez de regreso a la pesca. Pero entonces el Señor Jesús, amoroso como es Él, amable como es Él, se aparece a ellos, se acerca a ellos y nuevamente les da clases para pescar a los grandes pescadores. Y entonces el Señor Jesús les dice: echen la red. Ellos echan la red y entonces viene una gran pesca. Como Pedro ya era más o menos de mi edad y ya no alcanzaba a ver muy bien, entonces Juan fue el que le dijo: es el Señor. Y a la hora que le dice es el Señor, en lugar de que salga corriendo Juan, sale corriendo Pedro. Miren lo que son las cosas. En el primer encuentro entre el Señor Jesús y Pedro, en su primer encuentro, Pedro le dijo: Señor, yo soy pecador, tú eres santo, por favor, apártate de mí. Ahora, en este momento, después de que Pedro ha recorrido un camino con el Señor Jesús, después de que Pedro negó al Señor Jesús, después de que Pedro pidió perdón, después de que Pedro está siendo transformado por el amor del Señor Jesús, a la hora que lo ve, en lugar de decir apártate de mí porque soy pecador, ahora dice: yo soy de los tuyos y yo quiero estar contigo. Mire el cambio en el corazón. Mire el cambio en los pensamientos. Mire el cambio en la forma de actuar. Estamos viendo a un Pedro que está en proceso de transformación. De tal manera que el Señor Jesús se apareció a sus discípulos aquí en esta ocasión. En otras palabras, les está diciendo: muchachos, yo los saqué de las barcas para convertirlos en pescadores de hombres. Y en cuanto me desaparezco, ustedes regresan a la pesca, se olvidan de ser pescadores de hombres, pero ahora ya no vengo a decirles que ustedes van a ser pescadores de hombres, ahora vengo a decirles que ustedes van a apacentar a mis ovejas. En el primer instante, Pedro le dice: apártate de mí. Ahora un Pedro transformado dice: yo quiero estar contigo, Señor Jesús. ¿En qué momento espiritual te encuentras tú? Usted, hermano, hermana, que me está escuchando. ¿Está usted en el momento primero de Pedro, cuando él dijo: apártate de mí porque yo soy pecador y tú eres santo? ¿O está usted en este momento dulce, delicioso, en que le dice: Señor, yo quiero estar contigo? El Señor Jesús es un gran estratega. No por nada, el Señor Jesús es el capitán de las huestes celestiales. Él es estratégico, Él es efectivo, Él es poderoso, Él es la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento absoluto. Es el mejor pescador, el mejor médico, el mejor abogado. Él es la perfección en persona. Y cuando yo estaba orando y repasando todas estas palabras, vino a mi mente una pregunta de mucho tiempo atrás, en la cual yo me decía: bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Y eso de qué nos sirve? Él es el capitán de las huestes celestiales. Pero eso a mí de qué me sirve. Y probablemente alguno de ustedes en este momento también se esté preguntando: bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? Eso es Él, pero yo soy otra cosa. Y si usted en su mente ha pasado esta pregunta y no la ha resuelto,
déjeme decirle que se encuentra usted como el primer encuentro que tuvo el Señor Jesús con Pedro. En que usted le dice: Señor Jesús, apártate de mí, porque yo soy pecador. Tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres el estratega militar, tú eres la fuente del conocimiento, del poder, de la sabiduría, tú eres todo. Pero yo no, apártate de mí porque yo soy pecador. O yo me aparto de ti porque soy pecador. Si por su mente está pasando, bueno, ¿y eso a mí de qué me sirve? Que Jesús sea el capitán de las huestes celestiales. Entonces quiere decir, hermano, que usted necesita urgentemente que el Señor Jesús, en su estrategia militar, en su arte de guerra y en su arte de victoria, lo visite a usted en su corazón. Necesitamos la presencia del Señor Jesús. Y el Señor Jesús siempre se presenta con un objetivo, con una estrategia, con un fin en mente. Me gustaría que veamos tres de las estrategias del Señor Jesús. Juan 16, verso 8. Aquí el Señor Jesús nos está hablando de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. El que tiene el Espíritu de Cristo es hijo de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es hijo de Dios. Este es el sello, es el distintivo del cristiano. El Espíritu de Cristo habitando en nosotros. Nosotros creyendo en Cristo. Nosotros obedeciendo al Señor. Este es el distintivo de quien verdaderamente ama. Otro distintivo, como se los mencioné, es querer estar cerca del Señor Jesús. Porque el que no es de Cristo, no quiere estar cerca de Cristo y le dice: apártate de mí porque yo soy pecador. Tú eres santo, pero yo no. Entonces quiere estar lejos del Señor Jesús. Pero Pedro transformado, usted transformado, yo transformado, no dice quiero estar cerca. Dice, quiero que el Señor esté aquí adentro viviendo conmigo, a cada día, a cada instante, en cada situación. Estrategias del Señor Jesús. Juan 16, 8, aquí nos habla del Espíritu Santo, de ciertas tareas, oficios que el Señor Jesús ha encargado a su Espíritu, al Espíritu de Cristo. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de ¿qué? De justicia, y convencerá al mundo de juicio. Cuando venga el Espíritu Santo, lo convencerá a usted. A los que estamos aquí, me convencerá a mí de pecado, de justicia y de juicio. Nos va a convencer de pecado. ¿Por qué? Por cuanto no creen en Cristo. Yo les decía, hay muchos que creen pero no obedecen. Pero las dos cosas van ligadas y van implícitas. Dice el verso 10. Convencerlos de justicia por cuanto el Señor va al Padre y no lo veremos más. Y luego dice, y también convencerá al mundo de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En algunas otras versiones dice que el Espíritu Santo va a convencer al pecador de que es pecador. Va a convencer al pecador de que el Señor Jesús es santo, es justo, es perfecto. Pero también va a convencer al pecador de que ya hay un condenado, que ya ha sido juzgado y que ya está por cumplir su condena. Miren, regreso al primer momento en que el Señor Jesús se encontró con Pedro.
Y a través de una situación de trabajo, Pedro llega al convencimiento ¿de qué? De que es un pecador. Entonces, esta fue una de las estrategias que el Señor Jesús usó con Pedro y que también la usa con nosotros. Lo primero que el Señor Jesús quiere y por lo que Él se apareció varias ocasiones es para que la gente crea que Él resucitó, para que la gente crea que Él es el Hijo de Dios, para que nosotros creamos que Él es el Señor, para que nosotros nos convenzamos de que somos pecadores, que hemos fallado, que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria del Señor. Otra de las estrategias del Señor Jesús y que ha encomendado a su Espíritu que está con nosotros y en nosotros es hacernos comprender que el Señor es perfecto, es santo, es puro, Él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios, Él merece la honra. Y la tercera estrategia por la cual el Señor Jesús se aparece a sus discípulos, por la cual también el Señor Jesús se acerca a nosotros, por la cual el Espíritu de Cristo nos habla, es para convencernos de que el príncipe de este mundo ya está condenado, ya fue vencido, ya fue juzgado, ya está condenado. Si usted en su mente está preguntándose, bueno, eso es Él, pero yo soy otra cosa. Hermano, hermana, amigo, vecino, familiar, primo, tío, hermanos, les digo, su vida eterna está corriendo un grave riesgo, porque usted no ha creído en Cristo. El Señor Jesús a cada uno de nosotros nos conoce. El Señor Jesús a cada uno de nosotros nos da oportunidades en nuestro diario vivir, a través de los cuales nosotros, si somos tiernos, si somos dóciles, si somos receptivos, caeremos de rodillas y diremos, Señor, soy pecador, perdóname. Y en ese momento el Señor nos da de su Espíritu, y en ese momento su Espíritu empieza a transformarnos, y en ese momento cuando el Señor vuelve a venir y acercarse a nosotros, también hacemos como Pedro. En lugar de decirle apártate, salimos corriendo a abrazar sus pies. El Señor Jesús te está dando oportunidades, mi hermano. Hermana, el Señor Jesús le está dando oportunidades. Cada cosa que estamos viviendo, cada circunstancia, cada problema, cada obstáculo, son oportunidades que el Señor Jesús está poniendo estratégicamente en nuestras vidas para que nosotros lleguemos a la comprensión de que somos pecadores, de que Él es perfecto y de que el príncipe de este mundo ya está condenado. El capitán de los ejércitos celestiales es Cristo, y Él es mi capitán, y Él quiere ser tu capitán. El Señor Jesús quiere transformar tu vida. El Señor Jesús quiere ayudarte. El Señor Jesús quiere, por supuesto, darte la vida eterna, pero también acompañarte en tu diario vivir. Dice en Juan capítulo 15, verso 5, que separados de Él, nada podemos hacer. Y un tiempo en el que yo estuve luchando con el Señor Jesús y yo le decía, mira, yo sí puedo hacer cosas sin ti. Puedo vivir, puedo ir, puedo regresar, puedo comprar sin ti. Hasta que un día el Señor me habló y me dijo, separado de mí, nada bueno puedes hacer. Y ya después yo dije, pues rayos, el Señor Jesús tiene razón. El gran maestro, el maestro de pescadores, el abogado de abogados, el médico de médicos, Él es la sabiduría absoluta. Y en mi corazón había una rebeldía hacia el Señor. Y el Señor la derribó.
separados del Señor, hermanos, nada bueno podemos hacer. Todo lo que hacemos es hojarasca que se quema cuando viene el fuego consumidor del Espíritu Santo. Les quiero dar un consejo finalmente. Dice en Proverbios 3, en el verso 5, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él va a enderezar tus veredas. Si tú le has dado tu corazón al Señor Jesús, reconócelo en todos tus caminos. Dile al Señor Jesús, ya estuve echando las redes toda la noche. Ya me pasé 3 meses, 1 año mandando solicitudes y no ha habido respuesta. Ya me pasé tanto tiempo hablando con mi papá, con mi hermano y no hay respuesta. Ya me pasé tanto tiempo orando por esta enfermedad, por esta necesidad y no hay respuesta. El Señor Jesús tiene todas las respuestas, mis hermanos. Por eso es el Señor. Él es estratega. Él es el capitán. Él es nuestro capitán. Es verdad, es cierto, cada uno de nosotros somos pecadores, pero el Señor Jesús quiere transformarnos con su Santo Espíritu porque Él es puro, porque Él es santo, porque Él tiene el poder para transformarnos. Él tiene el poder no solamente para ayudarnos a creer, sino también para que lo obedezcamos, para que, como le dijo el Señor a Tomás, cree y sé fiel. No es suficiente con que creamos. El Señor Jesús busca hombres y mujeres que les seamos fieles. Y si le has dado tu corazón al Señor, entonces encomiéndale a Él tu camino, porque Él sabe a dónde hay que echar la red para obtener el resultado que necesitamos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.